Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Ya estamos aquí al aire en su programa Cinefilia. Un lunes más. El día de hoy nuestra compañera Fernanda San Román no nos puede acompañar, pero esperamos tenerla aquí la próxima semana. Desde aquí te mandamos un fuerte abrazo, Fer. Esperamos verte pronto. Y el día de hoy tengo el agrado de presentar aquí a una invitada con la que ya he trabajado y ya conozco su talento y me hace muy feliz tenerla hoy aquí para platicar de muchos temas. Ella es Alexandra Chávez. Gracias, Ale, por estar aquí. Hola, hola a todos. Gracias por invitarme. Ya te la debía desde hace mucho que me Sí, habías pedido y por fin se hizo. sí, muchas gracias. La verdad, estoy muy contento porque eh, te conozco y pues sé lo que a ti tu trabajo habla por ti. Entonces creo Muchas que gracias. vamos a tener una plática muy, muy divertida, muy buena. Y pues a ver, platícanos, ¿quién es Alexandra Chávez? Bueno, pues Alexandra Chávez, híjole, esa pregunta se me hace siempre muy difícil. ¿De que quién eres? Es como, no sé todavía, Nos- sigo tratando de descubrir eso, pero lo que sí sé ahorita es que pues soy una estudiante de comunicación, tengo 22 años. Últimamente me he estado apasionando muchísimo el cine, entre otras cosas, pero específicamente eso. Y pues soy una chica que le gusta mucho contar historias, que se enfoca mucho en crear personajes nuevos en los que la gente se pueda relacionar. Y pues ya, básicamente eso. Eso es lo que sé hasta ahorita, quién sabe qué vaya descubriendo más adelante. Muy bien, mencionaste algo acerca de tu gusto por el cine. Uh -huh. ¿Cómo nace tu gusto por el cine, Ami? ¿Cómo es que tú descubres que te apasiona esto, que tú quieres de alguna forma Uh dedicarte a -huh. esto y que quieres seguir en ello? Es difícil. Yo cuando entré a estudiar comunicación nunca entré con la idea de que voy a estudiar cine, nunca entré con la idea de que quiero hacer cine. Uh -huh. Simplemente fue como que, pues están los medios y es algo que me gusta, ¿no? Cuando fui avanzando en la carrera, hubo unos semestres donde yo sí decía de que, híjole, se me hace que cine de plano no. O sea, es un chorro de trabajo, es mucho esfuerzo y no sé si realmente vaya a valer la pena a cierto punto. Entonces, sí hubo una época donde yo decía de que no, de plano cine no es a lo que me quiero dedicar, yo se me hace que voy más por el lado comercial, Uh quién -huh. sabe. Pero luego me tocó la parte de escribir las historias para cine, o sea, llevé guionismo y llevé después guionismo avanzado porque me di cuenta que el momento donde empiezas a crear historias nuevas, el momento donde empiezas a crear tus propios personajes, tu propio universo, tus propias reglas, o sea, es ahí donde yo me enamoré, por así decirlo, o sea, fue lo que a mí me llamó muchísimo la atención, fue lo que a mí me capturó y dijo de que pues de aquí soy, ¿no? Ahí fue donde empezó más o menos, yo iba como en, híjole, yo creo que sexto semestre más o Ok, menos, y hasta el semestre pasado que llevé guionismo avanzado, ahí fue donde dije, bueno, tal vez esto sí es algo a lo que me puedo llegar a dedicar, ¿no? Después, no nada más de ahí nació como mi pasión por esto, sino que también empecé a relacionarme con amigos, con gente que también estaba muy metida en este ámbito, que estaba muy apasionado por este tipo de proyectos, que yo siempre les admiraba muchísimo eso porque era algo que a mí como que no siempre lo tenía. Pero ya cuando me empecé a relacionar más con ellos, cuando me empecé a llevar más con ellos, me di cuenta que, ok, bueno, es que esto se contagia, ¿no? Esto de que a mí me gusta el cine y a mí me gusta hacer esto y me gusta crear cosas nuevas, pues empieza a contagiar por lo mucho que ves la emoción de los demás, ¿no? Entonces creo que fue una mezcla de todo eso, de que me di cuenta que puedo crear historias nuevas con personajes, que puedo hacer yo realmente lo que se me da la gana y que a cierto punto mucha gente se puede relacionar con esas personas a pesar de que sean ficticias y que les ficticios. pueden ayudar a escaparse un poquito de lo que viven. Se pueden identificar de alguna manera Exacto, con algún ajá, personaje, ¿verdad? sí, exacto. O sea, eso es lo que a mí me encanta de, pues, de hacer cine, ¿no? Que realmente estás dándole al espectador y a la gente como que ese espacio para salirse de lo rutinario y salirse de lo, pues, de sufrimiento, por así decirlo. Y entonces creo que fue una mezcla de todo eso, de que me di cuenta que puedo crear. Se está reproduciendo nuestro video. este,
Y sí, o sea, la gente siempre ha sido mucho de que sigue las cosas porque se puede relacionar con ellas. Entonces, al momento que tú te das cuenta de que puedes crear un impacto en alguna persona, por eso mismo es como, pues está chido, o sea, está padre que pueda llegar a hacer eso, ¿no? Entonces ahí fue cuando tú te empezaste a apasionar por este mundo del cine, ¿no? Sí, yo creo que sí, o sea, el momento en que yo me di cuenta que mis personajes le podían hablar a la gente hasta cierto punto fue como que esa onda está bastante chida, o sea, porque yo muchas veces batallo mucho en ese sentido de que socialmente, pero veía que mis personajes no batallaban y que podía hacerlo otra vez en mis personajes, entonces era algo muy padre, o sea, era algo muy satisfactorio, la verdad. Ok. ¿Y cuál fue el siguiente paso para ti? Cuando, o sea, ya descubriste que te gustaba Ujú. y ahora tuviste la posibilidad de seguir. Digo, ¿hay algún tipo de quizá especialización en cine o... Ajá. Pues mira, en la escuela en la que estoy, yo me quería ir de intercambio. Yo decía que, bueno, me voy de intercambio, no sé, a Canadá, a Estados Unidos, o yo no me quería ir a Europa porque yo digo que Europa es para ir de vacaciones, no para ir a estudiar. Y yo me quería ir a Estados Unidos o a Canadá a hacer algún tipo de intercambio relacionado con medios o con cine. Y por una cosa o la otra no pude, o sea, no pude encontrar un intercambio que me gustara lo suficiente como para irme por todo un semestre y aprovecharlo y todo eso, ¿no? Entonces empecé a investigar y había lo que le llamamos concentraciones. Entonces me ofrecieron la concentración de cine, de producción cinematográfica, porque muchas de las materias que ya había llevado que están en mi plan de estudios van en relación a eso y podía meter como el segundo nivel de ciertas materias que ya había llevado. Por ejemplo, de guionismo podía llevar guionismo avanzado, o de dirección, ya había llevado dirección puesta en escena, podía llevar dirección avanzada, ¿sabes? Entonces, O sea, tú ya habías llevado, digamos que, materias relacionadas a la dirección uh-huh. en cine. Sí, 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 o sea, mi plan de estudios lleva materias de comunicación y también la mayoría son de cine, la verdad. O sea, muchos de producción audiovisual. Entonces, yo ya había llevado clases de guionismo, clases de dirección, clases de foto, clases de tele, cosas Ok, así, ¿no? entonces Entonces, sí, ya estabas empapada, digamos, del sí, tema. sí, o sea, yo ya venía metida en todo esto de la producción audiovisual en todos los sentidos y me di cuenta que la producción que más me gustaba hacer era cine. Entonces dije, pues si voy a hacer una concentración que se relacione con la Ujú. producción que sí me guste. Que sí te gusta. Entonces, pues ahí fue donde ya me empecé como a especializar más en ese sentido, hasta cierto punto. Y pues ya, básicamente. Y una pregunta aquí un poco eh, más íntima. ¿Tu familia cómo tomó esta decisión? De quizá ellos tampoco se Uh-huh. imaginaban que al iniciar tu carrera en comunicaciones te ibas a redirigir por el camino del cine, ¿no? Pues mi mamá y mi papá como que nunca les sorprendió, ¿sabes? O sea, como que siempre dijeron de que, ok, pues es algo que sí te vemos haciendo, o sea, no se nos hace como algo tan fuera de lo común. Siempre me apoyaron. Mi mamá muchas veces era así como que, ay, pues qué historias tan raras te estás aventando, pero pues ok, si a ti te gustan, pues va, ¿no? Pues Eh, sí, de hecho, a mí me tocó estar en un corto en el que tu mamá hizo de ah, extra en ese sí, corto. sí, sí, Tu sí. mamá, entonces ahí yo me di cuenta del apoyo que te da, Ujú. ¿no? Sí, pues fíjate que realmente ese corto en el que tú estuviste es la primera vez que yo la meto a algo de alguna producción. O sea, he hecho muchísimas durante toda la carrera. Esta era la más grande que había tenido hasta ese momento y nunca la había querido llevar por lo mismo que sé lo demandante, lo agotador que es Agotador. estar en una producción. Y no quería como empaparla de esa hasta cierto punto mala vibra, porque ya, o sea, cuando estás en una producción a cierto punto ya todos llegan así como a ese estado de ánimo súper De estrés, de nefasto y estrés. sí, no, es horrible. Eh, pero se lo ofrecí, o sea, le dije así que, ay, oye, pues no quieres ser extra y que, pues va, digo, ¿por qué no? Y ahí anduvo, Pero ¿y qué pero te sí. dijo luego cuando llegaste a casa? Me dijo que, la verdad quedó muy feliz, muy emocionada y muy impactada porque por lo mismo que nunca la había metido a una producción de estas cosas, no sabía lo mucho que se necesitaba y que se llevaba a cabo detrás de escenas para poder tener el producto que yo Claro, le enseñaba, sí. ¿sabes? Porque siempre le enseño los productos finales, pero Pero quizá desconocía
todo el trabajo que viene detrás Ándale. es demostrar esos Exacto. 10, 15 minutos Sí, de sí, sí, sí. escenas, ¿no? Ella nunca le había tocado ver eso. De repente nada más veía que yo llegaba súper estresada y nada más me iba y me encerraba en mi cuarto, pero fuera de eso no sabía nada. Y ahí Eh, le tocó estar y le en... tocó estar en todo, o sea, porque realmente le tocó llegar conmigo porque ella pudo haber llegado después al llamado de los actores, pero me dijo, no, pues me voy contigo para no batallar. Y desde que yo llegué, mi llamado siempre son como 1 o 2 horas antes de lo de los actores. Entonces, creo que Y ese llamado fue a las 7 de la mañana para los actores, 7, 8. creo que a las 8 8. yo estaba ahí desde las 6 de la mañana. O sea, yo llegué ahí tempranísimo y mi mamá ahí conmigo y toda la cosa y hasta después ella estaba muy emocionada porque me dijo, es que en verdad como que nunca había entendido qué era todo lo que hacían para poder hacer ese proyecto. O sea, nunca me había tocado ver todo y sobre todo porque le tocó conocer a mis amigos, porque pues escuchaba de ellos, pero no los había conocido a todos y los ve a todos en acción, incluso también se hace fan de todos los que estamos ahí porque pues ella ve lo fuerte y lo duro que trabajamos en que las cosas salgan como nosotros queremos, ¿no? Y pudo ver, aparte de a tus amigos en acción, pudo verte a ti en acción, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Sí. definitivamente. Y aparte creo que fue, o sea, no, creo que no le impactó tanto verme a mí, o sea, porque siempre me han dicho que es que eres muy buena líder, de que siempre me han dicho eso en la escuela de ti. Y pues realmente cuando estás dirigiendo algo, pues realmente se trata de saber ser líder, ¿no? De saber cómo poder hablar con todas las demás Claro. personas y llegar a este punto medio, ¿no? Y ser un buen líder, sobre todo, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, sí, o sea, como que ya sabía lo que podía llegar a ser, nada más fue como que verte en este tipo de ambiente fue un poco diferente, pero fue muy agradable verte así, ¿no? A cargo de lo que estás haciendo y haciendo lo que te gusta y sabiendo qué estás haciendo, ¿no? Qué bueno, desde aquí le Entonces, mandamos un saludo muy fuerte a la mamá de Ale, que pues, como lo mencionamos, colaboró haciendo de extra en uno de los proyectos de su hija. Ya, pues, sí, creo que un gran apoyo por parte de ella, ¿no? Qué bonito, la verdad. sí, tan linda mi mamá. Sí. Creo que ni sabe que ando por acá. Ah, no. Ah, No, bueno, pues, para el a rato se ver, lo enseño, al rato lo ve. para los que nos están viendo, pueden marcar a los teléfonos 81 86 03 3603 o al 81 86 03 3602 y realizar alguna pregunta acerca del cine. Aquí a la invitada pueden realizar cualquier pregunta. También no olviden seguirnos en las páginas oficiales de Facebook, que es Radio UPG Oficial, y también la página del programa que se llama Cinefilia. Allí compartimos en vivo los programas para que puedan ustedes hacer cualquier tipo de comentario o pregunta. Y bueno, Ale, Dime. al momento de hacer cine, ¿tú tienes como que algún referente, alguna película en especial que te haya gustado y que tú digas, por esta línea yo quiero irme o cosas así? Sí, y no, la verdad sí. Cuando escribo yo las historias, Porque aquí hay otro detalle. Tú diriges y tú escribes también. sí, muchas veces, no siempre, pero muchas veces siempre dirijo las historias que yo escribo. Sí, cuando yo escribo, siempre me gusta escribir historias que van a hacer pensar a la gente. Como por ejemplo, una de mis películas favoritas es El Cisne Negro de Darren Aronofsky. Y cuando ves sus películas, sabes que lo que estás viendo es una cosa, pero realmente lo que él te quiere dar a entender es otra totalmente, o sea, probablemente muy diferente a lo que tú estás viendo, ¿no? El subtexto de sus historias siempre es buenísimo y siempre trato de enfocarme mucho en eso cuando yo escribo, en el sentido de que, ok, sí te estoy diciendo como espectador que este personaje hace esto, pero a cierto punto mientras hace esto quiero que tú entiendas que viene por otro lado. Entonces, siempre me trato de guiar por ese tipo de historias que van a hacer pensar a la gente, que van a hacer, que a lo mejor no siempre te deja con muy buen sabor de boca, pero que te va a hacer reflexionar y que te va a hacer pensar de una u otra manera. No son historias que presentan una trama masticadita, digamos, ¿no? Ajá, exacto, Tienen un sí, trasfondo. exacto, sí, siempre trato de que mis personajes no se queden en la superficie, que mis personajes sean hechos y derechos, o sea, que realmente tengan como ¿sabes? Tengan personalidad, tengan rasgos que los identifiquen.
muchas de las veces también trato de hacer historias que, a pesar de que pueden ser ficción, que sean como apegadas a la realidad, ¿sabes? O sea, que son temas actuales o que son temas recurrentes en lo que está pasando en nuestra sociedad y que sí sea algo que sí pueda llegar a pasar. Por ejemplo, ese corto en el que tú nos ayudaste estaba basado mucho en el movimiento Me Too, que fue cuando estaba explotando sobre todo lo del acoso sexual y ese tipo de cosas en Hollywood. Y toda esa historia se basa básicamente de eso y de de la manera en que abusan muchas veces de los artistas, no nada más sexualmente, sino de robo de propiedad intelectual. Entonces, son muchos de ese tipo de cosas que no me gusta que se queden en la superficie, porque alguien las tiene que decir, ¿no? Alguien las tiene que decir, se tienen que platicar, se tienen que mencionar, no es algo que se pueda seguir como ignorando, o sea, es algo que se tiene que mencionar. Entonces siempre trato de que cuando escribo mis historias me baso como que sí en esto que te voy a mostrar, pero también en qué más te voy a hacer pensar. Entonces, me gusta mucho mencionar el ejemplo de Cisne Negro porque es una de las películas, incluso también de Darren, la de Madre, no sé si la llegaste a ver, sí. buenísima también. Yo sé que mucha gente la odia, pero a mí el subtexto de esa película está buenísima, la historia y cómo se mezcla todo está muy bien contada, a mí me encanta. Entonces siempre trato de pensar en ese tipo de cosas, de que cómo puedo involucrar más al espectador y cómo puedo hacerlo pensar un poquito más. Eso es en cuestión a la historia. Con respecto a cómo me gusta que se vean visualmente, mi guía siempre, por más que trato de sacármelo de la cabeza, pero siempre va a ser Wes Anderson. Me encanta, para mí es como muy satisfactorio y muy como agradable ver cómo los encuadres y cómo todo se ve simétricamente en pantalla. A pesar que no siempre va con la historia, a mí como quiera me encanta ver todo simétrico porque siento que se ve mejor. Y siempre, por más que trato de decir de que no, ahora me voy a enfocar en otro director o ahora me voy a enfocar en otro fotógrafo, siempre regreso a Wes Anderson por una u otra manera, inconscientemente lo hago. Y pues creo que aquí ya la idea es nomás de tratar de ver cómo lo puedes adaptar a tus historias, porque a pesar de que no siempre va la simetría en lo que estás pidiendo, siempre termino ahí, por alguna razón. Son como que tus guías de alguna forma para tú realizar tus propias historias. ¿Y cómo fue tu primera historia, la que tú escribes y la que ya llevas a grabarla? Mi primera historia. Pues es que el primer cortometraje que hice sí lo escribí yo. No sé si sea tanto una historia, era más como un monólogo interno, pero no sé, creo que yo lo describiría más como si fuera un monólogo para un video musical, ¿sabes? O sea, no lo diría tanto que es como que es una historia tal cual, ¿no? Yo consideraría como mi primera historia esa en la que tú me ayudaste, que se llama La derrota en el susurro, que yo escribí con un compañero que se llama Adrián Saldaña. Lo escribimos los dos para una clase y es el primer guión que escribo que puedo llevar a producción. Muchas veces mis guiones, o sea, el primer guión que yo escribí era de animación, entonces está muy difícil hacer ahorita un cortometraje de 12 minutos animados sin presupuesto, pues está cañón, ¿no? Pero ¿Tú querías hacerlo animado? bueno, lo que pasa es que era una adaptación de una película de Disney, de La Sirenita, pero era una adaptación de como un spin-off de Morgana, la hermana de Úrsula, que ella sale en la segunda de La Sirenita, donde sale la hija de Ariel. Entonces era una adaptación de eso y fue el primer guión que escribí y está, bueno, a mí me gustó mucho, está bastante cute, la verdad, pero es animado completamente y yo sé que hacer animación es muy difícil, sobre todo cuando no tienes presupuesto, porque aparte tienes que hablar, tienes que considerar de qué derechos de autor y ese tipo de cosas, ¿no? Y aparte el tiempo requiere sí. más tiempo. Sí, entonces La derrota en el susurro es el primer guión que escribo, a pesar de que, pues digo, fue una colaboración realmente, pero es el primero que escribo y que puedo llevar a producción. Que tiene 3 personajes, como tú mencionabas, complejos, ¿no? Sí. Que tienen como una historia, cada quien, un tanto diferente, pero a la vez igual, que los une. Sí, pues esa era la idea. Cuando Adrián y yo escribimos este corto, queríamos, o sea, no nos imaginábamos que esta historia iba a terminar entrelazada. Cuando nosotros estábamos hablando de que queríamos hacer una historia sobre un grupo de terapia de gente que eran actores o que había trabajado en el ámbito artístico,
nosotros decíamos de que, ok, yo creo que con unos 2 personajes se arma, pero pues siendo realistas, si vas a un grupo de terapia, 2 personas ahí, pues se ve que estás solo, no, Sí, no es realmente vacío. un grupo, ¿no? Entonces, mientras agregábamos más personas, decíamos de que, oye, ¿qué tal si agregamos esta otra cosa? Y si agregamos esta otra y terminamos agregando un personaje más. Y pues terminamos con Diego, con Sofía y con Simón. Este, Simón, toda la historia se escribió en base a él, con base a él. Se escribió con base a él porque lo imaginamos como un amigo de nosotros, que era básicamente el característico para ser ese personaje, porque se trataba de un escritor que estaba frustrado porque le habían robado una de sus historias y que o sea, la habían adaptado como si fuera de otra persona, ¿no? Y le habían robado la historia y le habían registrado con otro nombre, Con otro ¿no? nombre, ajá, o sea, le habían quitado el guión y la idea y la historia y todo, habían hecho lo que se les había antojado con esa idea, con esa historia y con todo eso, y al final de la idea, pues él, o sea, por lo mucho que había trabajado en esa historia, pues ya no lo podía registrar porque ya se le habían robado la idea y ya estaba bajo nombre de otra persona. Entonces, el amigo en el que nos terminó ayudando actuando este papel, que fue Adrián Alcántara, él era como, quiero decir lo mismo, pero no, ¿sabes? Porque él le encanta escribir, Ok. es un excelente escritor, escribe muchísimas cosas, entonces cuando pensamos en qué características queríamos de cada personaje, yo peleé mucho porque quiero que este personaje sea Adrián, porque es una persona muy única, muy él, que podía agregarle muchísimo a la historia, ¿sabes? Entonces, sí, toda la historia se escribió con base a Simón, con base a que queríamos que Adrián nos fuera a ayudar como actor en Ese ese papel. papel. Y de ahí fueron progresando un poco más y dijimos, ok, ¿qué temas queremos tocar? Y dijimos, no, pues queremos tocar el tema del acoso sexual, que estaba justo detonando en lo de Me Too y todo lo que había pasado con Harvey Weinstein y Ujú. todas esas cosas. Entonces dijimos, ok, vamos a tocarlo con una chava que iba a ir a una audición, con una chava que quería ser actriz, que Que, tenía toda su vida por delante y que se había imaginado ser la mejor que actriz suele del mundo. suceder, ¿eh? Sí, Suele sí, suceder. exacto. Dijimos, vamos a tomar esa historia que todos estamos conscientes que sucede, pero todos ignoramos, ¿sabes? Porque todos sabemos que siempre está esa actriz o ese actor que quiere hacerla grande y le toca ir a un casting y que le terminen diciendo que, ok, va, sí te doy el papel, pero encuérate. Y es como, Sí, oye, sí, oye, sí, de que mi talento no va por allá, ¿sabes? Entonces, queríamos hablar de eso porque sabíamos que era algo muy recurrente. Sabíamos que era algo que todo mundo sabe que está pasando, pero que seguíamos ignorando y que nadie estaba poniéndole atención. Entonces ahí fue donde nació Sofía, que ella pues básicamente es el típico papel de Good Girl Gone Bad, que fue la chica con muchas ilusiones y muchos sueños que termina siendo muy desolada por lo que le pasa en esta está. casting, ¿no? Y después surge el papel de Diego, que fue el personaje en el que tú nos ayudaste, que pues básicamente era una persona que ya había cumplido su ciclo en este ámbito, pero la había cumplido porque fue forzado a cumplirla, que básicamente fue que le tocó el otro lado de la moneda, que le tocó ser la persona que abusaba de las actrices sin realmente querer hacerlo, sino porque lo estaban amenazando y porque lo estaban este, forzando a hacerlo, ¿no? Que sus directores y las personas que estaban a cargo de todo esto le decían, oye, es que si no lo haces, pues te quedas sin chamba, ¿no? Que también es algo que suele suceder, Sí. entonces, si Y que eran, sí. ocasionó en Diego un trauma tan así que tenía grabado en su cabeza de pe a pa todo el guión de la Ujú. película hasta el momento del abuso. Sí, Era, fue muy intenso ese personaje. Pues en realidad los tres, digo, es una historia en la cual en este medio es típico encontrar este tipo de situaciones, las del acoso. Me tocó ver hace un par de días atrás unas publicaciones acerca de castings que realizan aquí en Monterrey para actores y que había habido un tema de acoso para una actriz. qué Entonces te horror. digo, sí, son problemas a los que sí nos enfrentamos. Entonces,
los personajes de La derrota en el susurro fueron tres personajes, eh, quizá, como te dije, abocados a diferentes cosas, pero al final unidos en la misma situación, Sí. que al final lo descubren, ¿no? Sí, al final ya te das cuenta que todos los personajes estaban pues entrelazados en diferentes puntos de la misma temática, que pues era lo que queríamos dar a entender, que a lo mejor de una u otra manera, a pesar de que tú diciendo que, oye, pues es que yo nada más escribí la historia, pero ok, pero ¿sabes qué tanto llegó a ser eso? O sea, ¿qué tanto llegó a ser la historia que tú escribiste? O sea, que de una cierta manera todos estamos involucrados en todo y que muchas veces no consideramos eso, ¿sabes? Entonces, pues sí, esa fue la historia. Te digo, fue algo que Adrián y yo cuando lo estuvimos escribiendo queríamos hablar al respecto de eso, o sea, queríamos, porque mucha gente para ese mismo proyecto hizo cosas muy sencillas de comedia y pudimos haberlo hecho, ¿sabes? O sea, pudimos haber tomado como ese camino fácil y decir que podemos hacer algo bien X, porque pues no teníamos presupuesto, no teníamos suficientes actores, o sea, no teníamos nada, básicamente. Pero cuando empezamos a escribir la historia dijimos, pero es que podemos hacer algo con esto, ¿sabes? O sea, podemos abrir la boca, podemos hacer un poco de ruido, a lo mejor no mucho, pero podemos hacer algo, ¿no? Y pues sí, te digo que era cuando estaba el Me Too apenas empezando y era cuando más creíamos impacto que podíamos causar. Y pues luego después lo hicimos, no nos encantó cómo quedó el proyecto ya realizado en video y luego ofrecimos este guión una vez más el semestre pasado que yo llevé clase de cine para ver si alguien lo quería producir y la que fue mi productora, Goretti. Un saludo para Goretti, si nos está viendo. A lo mejor ella sí, ella me dijo que me iba a ver, espero que la estés viendo, Goretti. Pero es que hubo un cambio de horario. Es verdad. Inicialmente empezábamos de 12 a 1, pero va a haber un cambio de horario y ya vamos a ir de 1 a 2. Quizá por eso algunos no nos estén viendo, pero como quiera el video queda guardado ahí. Lo compartimos por la página de Cinefilia también. Igual están invitados a llamar o a escribir cualquier mensaje. Y bueno, entonces Goretti fue la productora de La derrota en el susurro. Fue ella era la que quería, mucha gente nos decía, o sea, de nuestro mismo equipo, muchos no querían hacerlo por lo mismo que es un tema muy fuerte y que siempre quedamos con la idea de que queríamos hacer un producto que pudiéramos festivalear, un producto que podríamos mandar a diferentes concursos y a lo mejor que algo saliera de eso, ¿no? Y como es un tema un poco difícil, es un tema duro, no es algo fácil de lo que se puede hablar, que es lo malo, o sea, que no podemos hablar de él fácilmente y por lo mismo nadie está hablando de eso y era lo que queríamos hablar de eso, ¿no? Entonces, su idea es poner a este cortometraje a participar en festivales de cine. Es nuestra idea, sí, o sea, no tenemos todavía el producto terminado y sí, la presentación que proyectamos lo queremos tomar como un borrador, ¿no? Sí, como un corte, por así decirlo, pero queremos mejorarlo para poderlo mandar a festivales porque sabemos que la historia tiene potencial, ¿sabes? Sí, o sea, es una historia que realmente merece la pena que se siga hablando. Sí. O sea, es un tema del que todavía suceden cosas y que van a seguir sucediendo y lo mínimo que podemos hacer de eso es, pues, hablar al respecto. ¿Sí? Ok, a ver, tú escribiste esa historia junto con Adrián. Tú de alguna manera delineaste a cada personaje en tu pensamiento. ¿Cómo es el momento en el que tú realizas alguna audición y qué es lo que te hace a ti elegir a determinado actor o actriz para tu personaje? ¿Qué es lo que ves en ellos? A veces me pasa que escribo personajes con alguien ya en mente, como lo fue con Adrián, que fue el personaje de Simón. Muchas veces, o sea, trato de hacerlo eso más que nada porque como escribo cosas para proyectos de escuela, para facilitarme más a mí el trabajo, ¿no? Cuando sí tengo que hacer alguna audición, me fijo mucho en, bueno, para empezar, los rasgos físicos, o sea, casi siempre mis personajes yo los dejo muy ambiguos físicamente.
al menos que sea alguien muy específico como el personaje de Simón, que me lo imaginaba como alguien muy extrovertido, muy único, muy ruidoso, muy, ¿sabes? Algo bohemio también, ¿no? Ajá, exacto. Siempre dejo mis personajes como muy ambiguos porque me gusta tener opciones de que si llega alguien que a lo mejor no me imaginaría que encajaría con ese personaje, que lo pueda hacer y pueda adaptar el personaje a esa persona. Por ejemplo, el personaje de Diego originalmente lo había hecho un amigo de nosotros que se llama Jimmy, que él es más alto que tú, es más rellenito, tiene el pelo más corto, no tiene barba, era como lo opuesto a ti, haz de cuenta, y aún así le salió muy bien, ¿sabes? O sea, es una persona que es muy buen actor también y que es muy capaz de meterse en personajes que le piden. Por eso mismo fue así como, pues es que estos personajes pueden ser realmente cualquier persona, porque aparte eso es lo bello de todo, que me gusta escribir personajes que se puedan relacionar con muchas personas, que no necesariamente es como que, ay, pues la voy a hacer muy específica para que nada más se pueda relacionar una clase social con esta persona. Pues no, porque pues la idea es que le peguen a todo el mundo. Entonces, al momento de hacer casting, yo siempre me fijo en si físicamente te puedo imaginar como el personaje. Esa es una. Nunca pido rasgos específicos, ni tono de piel, ni tono de ojos, ni barbas, ni nada de esas cosas. Prefiero, digo, tener las opciones y si ya digo que, oye, se me hace que la barba no va con el personaje, decirle al actor de que, oye, te puedes rasurar, ¿no? La otra cosa en la que me fijo mucho es la dicción, porque es muy importante, la dicción es muy importante. Si no se te entiende, pues está difícil, ¿sabes? Porque obviamente es muy importante que las líneas que haya en un cortometraje se lleguen a entender. Entonces, si el actor no tiene una dicción buena y se ve que es un poco difícil trabajarla con él, pues eso a lo mejor es como una alerta roja, ¿no? De que a lo mejor no vamos por el camino indicado. Aparte de la dicción, también checo la modulación de voz. Siempre trato de que cuando hago un casting, que le pido al actor o actriz que me lo diga a la misma línea con diferentes emociones para ver si se puede lograr, ¿no? Y por último, la última cosa que yo creo que es en la que más me fijo de todos son los ojos. Porque como tú lo has visto en diferentes cortometrajes que hemos trabajado juntos, hay veces que hacemos cortos en los que no hay líneas. No hay líneas. De que no hay líneas, no hay nada de nada y solo se puede trabajar con expresiones de la cara. Y hay muchas veces que por lo mismo que las expresiones es todo lo que habla, que son encuadres muy cerrados. Entonces yo necesito que los ojos me proyecten. Entonces, que los ojos hablen lo que en líneas no se está diciendo. Exacto. Entonces, es algo muy difícil. Creo que es con lo que se ha batallado un poquito más en los castings que he tenido, porque no cualquier persona puede hablar con los ojos, ¿sabes? No puede proyectar lo que tú necesitas que proyecte. Que tú puedes ayudar a cierto punto como director o directora o guionista o lo que sea, pero mucho de eso viene por parte del actor. Entonces, sí, es otra cosa de las que me fijo mucho, o sea, que los ojos sean expresivos, que los ojos proyecten, que los ojos me estén diciendo lo que necesito que me digan. Entonces, es básicamente como los rubros que siempre estoy checando, que a lo mejor sí te puedo imaginar como el personaje, sin embargo, nunca es algo así como que, ay, bueno, pues si no se parece, de que ya no, ¿verdad? Siempre trato de que si la persona lo puede hacer como quiero, adapto el personaje a esa persona. Te digo, la dicción y la modulación de voz también es muy importante. Y las expresiones. Y las expresiones de la cara. Sí, yo creo que son aspectos que a ti como directora te pueden, de alguna manera, hacer un buen trabajo y facilitártelo. Porque para estar batallando ya en escena con la dicción, sí, debe ser. Sí, sobre todo porque cuando se hace cine estudiantil, / independiente, muchas veces no se tiene el presupuesto para hacer ensayos. Entonces, si no tienes ensayos, pues ahí ya es otro reto, ¿no? Que no estás ensayando, que realmente no sabes cómo va a salir y que a cierto punto probablemente te va a quitar mucho tiempo durante el rodaje, ¿no? Entonces, si trabajas con un actor que ya te facilita este tipo de cosas desde la modulación de voz, desde las expresiones de la cara y desde que esté un poquito ya más flojito al momento de actuar y que no esté todo tieso, es muchísimo ya más fácil, o sea, para que tú nada más puedas llegar con intenciones y irlo guiando un poquito más, pero realmente ya todo el trabajo lo trae por atrás, ¿sabes?
¿Y cómo haces para guiar a tus actores? Porque, por ejemplo, en las veces en las que a mí me ha tocado trabajar contigo, yo he sentido como una conexión. Ujú, A mí, tú me has facilitado el trabajo, Ale, porque eh, para entrar, por ejemplo, en el caso de Diego, ujú. este personaje, él estaba traumatizado con la situación que le tocó vivir involuntariamente, Sí, obligado, sí, sí, sí. y él estaba como en su mundo, ¿no? Y de pronto empieza a decir el guión y a decir que él fue quien abusó de esta actriz. Ujú, Entonces explota, y para llegar a explotar de esa manera, uno como actor necesita muchas herramientas que uno mismo se las ujú, puede dar, pero si el director te ayuda con eso, creo que es mucho más sencillo ujú. llegar a ese punto. Y tú me ayudaste mucho. Utilizaste una técnica a mi percepción muy buena, me ayudó. Ujú, Y en la otra vez, en la puesta en escena que ujú, tuvimos, conmigo hiciste una plática previa ujú, en la que me hablaste, no como a Roger, o sea, ujú, entramos a ese cuarto y yo era el personaje. ujú. Entonces me hiciste preguntas acerca de la vida del personaje, Sí, ¿no? sí, sí, Com- sí. Me, me hiciste preguntas acerca del background de este Ujú. personaje. Entonces, yo Eh, creo que son técnicas y herramientas que tú como directora ujú, le das a tus actores y los ayudas. ujú, Porque a mí me ayudaste, a mí en estas dos, e incluso en la del dentista, ujú. en la que fue creo que nuestro primer trabajo Juntos, juntos, sí. ¿sí? Y en ambos, en los tres, se requería de expresiones y de llegar a un punto de quiebre Ujú, que el personaje lo requería. Y tú sí. me ayudaste. Entonces, ¿cómo fuiste desarrollando estas ideas o estas técnicas para tú sacar de tus actores lo que tú necesitas? Bueno, primero creo que también hay que enfatizar un poco que todas estas historias en las que hemos trabajado juntos han sido muy traumáticas hasta cierto punto, o sea, que han sido muy dramáticas, muy tragediosas, muy prestadas a estas cosas, ¿no? Normalmente no me gusta utilizar mucho este tipo de técnica que usé específicamente en el caso de Diego, que es casi un poco de terror psicológico, porque uno, no me gusta hacer sentir así tan horriblemente a los actores, Ok. de por sí ya te estoy dando un papel bastante difícil y todavía llegar contigo y decirte eres un pedazo de no sé qué, pues Sí, digo, o sea, está todo difícil, el tiempo ¿no? en la oreja Ajá, porque Diego se sentía así, sí, Diego se sentía juzgado, Diego se sentía ujú, visto como la peor basura, digamos, ¿no? sí, 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 o sea, te digo, no, no me gusta mucho utilizar este tipo de cosas, sin embargo, sé que a veces pueden ser muy útiles, porque cuando estás en un rodaje hay muchísimas personas en el set, no nada Mm, más actores, sino gente del crew, o sea, las personas de foto, las personas de arte, las personas de dirección, las personas, sí, todo, ¿no? Eh, entonces, a pesar de que ustedes como ya actores profesionales que saben qué están haciendo lo pueden ignorar, muchas veces les apoya eso para el personaje que están haciendo. Por ejemplo, el de Diego. Diego era un personaje que estaba muy traumatizado, como tú ya lo dijiste, que no le gustaba convivir con las personas, que siempre estaba rodeado de personas, pero no le gustaba convivir con ellas, por lo que le había sucedido. Entonces, mi instinto fue, estamos todos aquí viéndolo, que a pesar de que a Roger no le importa, yo sé que a Diego le va a importar. Entonces yo sabía que si a ti, Diego, te decía de que, oye, es que toda la gente que estamos aquí te estamos juzgando, Diego obviamente se iba a sentir peor, ¿sabes? Porque no, básicamente te estoy diciendo, no me importa lo que me estés diciendo, yo no te creo. Entonces no hay peor cosa que te digan de que no te creo cuando estás diciendo la verdad, y eso era lo que quería sacar de Diego, de que él se sintiera mal porque él realmente estaba contando la verdad, él realmente estaba diciendo cómo se sentía, y pues la gente no le estaba creyendo, siendo yo la principal, ¿no? Entonces, siendo yo la que iba a ser como su mejor abogada, por así decirlo, de ujú, que yo era la que la podía defender,
yo era la que podía decirles de que, oigan, no, vamos a escuchar a Diego, algo tiene que decir. El hecho de que me haya volteado en su contra fue como que, oye, ¿qué onda con esta traición, no? O sea, ¿qué onda que tú me escribiste, tú me moldeaste, tú me hiciste para que llegues conmigo y me digas de que no, ¿sabes? Entonces, sí, te digo, es algo, es mucho de utilizar los recursos que yo tengo a la mano, que sé que le pueden ayudar a mis personajes. Este tipo de cosas que yo he hecho contigo, muchas veces las hago porque yo conozco a los personajes. O sea, te digo, estas técnicas las hago cuando yo escribo a mis personajes. O sea, porque sé qué es lo que puede triggerear, sé qué es lo que puede hacer o deshacer a un personaje que yo escribí, porque sé cómo funciona, sé cómo es su personalidad. Batallo un poco para hacer ese tipo de cosas cuando trabajo con personajes que yo no escribí porque no sé qué tan real es o no. A pesar de que siempre, con todos los personajes que trabajo, sean o no míos, o sea, escritos por mí, siempre, siempre, siempre hago como una historia de fondo. O sea, siempre trato de decir que, bueno, me dieron este guión, pero no me dijeron qué pasó previo a esto, entonces me lo voy a imaginar yo y voy a ver qué me invento para poderles dar personalidad a estos personajes. Sin embargo, siempre es un poco difícil para mí porque como guionista sé lo difícil que es para un guionista tener un producto terminado. Entonces no me gusta tampoco como decir de que, ay, todo esto que hiciste con tus personajes, de que ya no me sirve, ¿sabes? Entonces, es un poco difícil. Siempre trato de encontrar un poco el balance y la manera en la que la hago cuando los personajes no son míos son haciendo intenciones muy claras con respecto a escenas, con respecto a diálogos y con respecto a una intención en general de la idea, de la historia. Entonces, creo que todas estas técnicas, por así decirlo, tanto como de terror psicológico o de una entrevista con el personaje o algo por el estilo, siempre son para que ustedes como actores conozcan más a su personaje, porque yo lo conozco, yo lo creé, ¿sabes? Entonces, solo necesito darte a entender qué es lo que quiero de ti para que me ayudes a hacer eso que yo creé en mi mente. Porque como no te puedo meter en mi mente y decirte, mira, esto es lo que hice, necesito ayudarte a entender algo de que, pues mira, vamos a irnos por este camino porque yo me imaginaba más esto y yo me imaginaba más lo otro. Entonces, es como ir nada más ayudándolos a que ustedes conozcan más sobre lo que están haciendo ustedes, ¿no? La verdad, esas dos ocasiones en las que me dirigiste de esa manera, a mí lo repito, me gustaron y me ayudaron mucho a lograr lo que creo que ambos queríamos en los personajes, lograr ese punto de ebullición en el que explotan y dejan salir toda su emoción respecto a cada una de sus historias. Sí. Y es padre llegar a ese punto, ¿no? Y es padre que como actores ustedes también, eso que me dices de que es que a mí me gusta mucho que trabajes así, está padre que te digan eso como directora y como la escritora de los personajes, porque por lo mismo que es muy, pues, cansado mentalmente para la persona, incluso para mí, como que siempre te queda esta espinita de que, ay, tal vez ya no debería hacer esto porque a lo mejor los voy a terminar lastimando más de lo que realmente quiero. Pero está padre cuando los actores como que aprecian ese esfuerzo extra que le metes, ¿no? Ese como punch, por así decirlo, para ayudarlos a llegar a esa línea que nos falta. Es como ¿sabes? Un empujón, ¿no? Es como un empujón que tú nos das para poder lograr eso. Sí. Y qué bien. La verdad, yo vi La derrota en el susurro. A mí me gustó mucho el resultado. Dices que lo están volviendo a editar para festivalearlo. El corto que sí no me tocó ver fue el primero que hicimos, el del dentista. Ese no me ha tocado verlo, pero ese también tenía como un tipo de terror o algo así. Pues esa era una historia de terror, básicamente. Esa historia la escribió una amiga mía, se llama Frida del Ángel. Saludo para ti, Frida, si nos estás viendo. Ella lo escribió y originalmente este corto lo iba a dirigir Leo, que tú ya conoces, que es amigo mío, que terminó siendo el fotógrafo, como siempre, pobrecito. Pero que tiene unos encuadres súper sí, buenos. Es muy bueno en lo que hace, él sabe que es buenísimo en lo que hace, pero él ya traía como la espinita que quería dirigir algo. Él fue el que aventó la idea, o sea, como que a él
le dijeron esta idea y se le ocurrió, dijo, oigan, ¿y si hacemos algo así? Y a todo el mundo le encantó la idea. A mí no me gustaba, pero porque a mí realmente no me gusta hacer terror. No me gusta el terror en general. Me gusta el terror psicológico, pero no el terror así tal cual, ¿no? Y él es el que iba a dirigir originalmente esta historia. Y a la mera hora cambiamos porque yo quería dirigir y teníamos un proyecto más durante el semestre. Entonces le dije, oye, pues déjame este y te quedas tú con el otro, ¿no? Y pues así quedó. Y al momento de empezar a trabajar en ese proyecto nos vimos muy ambiciosos, pero extremadamente ambiciosos, sin poderlo sustentar porque, o sea, no habíamos ido ni siquiera a ver el lugar. Estuvimos batallando incluso para hacer el casting. Porque nosotros sabíamos que queríamos trabajar contigo desde un inicio, pero para poder elegir el personaje del doctor, sí fue todavía como un poquito difícil, porque, pues sí, o sea, por lo mismo que eran muy pocas líneas y que necesitábamos a alguien que pudiera proyectar y que pudiera decir bien las cosas como nosotros quisiéramos, ¿no? Y también quizá imponer, ¿no? Exacto. Porque el paciente de alguna manera se sentía intimidado por la presencia de este... Sí, sí, sí. Sí, pues ese era el punto de todo, que el paciente le tenía miedo al dentista. O sea, de eso se basaba todo, ¿no? Entonces, sí, o sea, fueron muchas cositas. Y recuerdo muy bien en el día de rodaje el problema con el espejo. Ah, bueno, ve, por ejemplo, eso del espejo. Nosotros habíamos basado todo el corto en esa toma hermosa que íbamos a hacer según nosotros frente al espejo, que ni terminó saliendo buena y que ni terminó gustándonos y que fue nada más una pérdida de tiempo. Entonces, te digo que nos vimos así muy ambiciosos sin antes ir como a practicar y a checar si podían salir las cosas o no. Y a pesar de que salieron buenas tomas, no es un proyecto del que estemos así como súper extremadamente orgullosos porque sabemos que podemos dar más, ¿no? Entonces, ese también lo queremos volver a reeditar a ver si sale un mejor producto. Pero sí, o sea, entre los que estuvimos en el equipo y yo, es así como, no es lo peor que pudimos haber hecho, pero tampoco es lo mejor, ¿sabes? Entonces quedamos así como medio decepcionadillos un poquito de eso. Pero fue más que nada por el tiempo, porque tal vez si hubiéramos tenido 2 días en lugar de solo uno para grabar todo, hubiera salido muchísimo mejor. Porque era un espacio muy chiquitito, Sí, de que muy, muy chiquitito para lo que queríamos hacer, y pues el hecho de que lo hayamos logrado nada más fue como que, pues bueno, mínimo lo logramos, ¿no? Entonces, pero sí, esa historia del dentista es toda una experiencia, la verdad. Ahí fue donde empezamos a trabajar ya todos juntos. Sí. Y ahora platícanos de tu último proyecto, el más reciente, el cortometraje Compasión. Bueno, Compasión es una historia, un cortometraje en el que estuve trabajando un mes, todo un mes desde mayo, desde el 28 de mayo al 28 de junio, que básicamente es un proyecto que se hace en la escuela en colaboración de alumnos y maestros. Y nosotros alumnos llegamos ya al proyecto con la historia avanzada, con el cast principal avanzado y con un poco de presupuesto avanzado. Entonces, yo, honestamente, yo este proyecto no iba a entrar con ganas de dirigir. Okay. O sea, yo no quería dirigir, la verdad. Porque en estos últimos 3, tú has sido la directora. Sí, y bueno, en la puesta de escena que también tuvimos, y creo que tuviste otra puesta, ¿no? Sí, es que el semestre pasado me la pasé dirigiendo, o sea, tuve 4 puestas en escena, tuve 2 cortometrajes. Y este último. O sea, que acabo de hacer. Desde enero acá, has hecho 4 puestos en escena y 3 cortometrajes. Sí, literal. Entonces, sí hubo un momento, y aparte escribí un largometraje. Entonces, sí hubo un momento donde dije, ¿sabes qué? Necesito un descanso. Entonces, yo no iba con idea de dirigir este proyecto de Compasión hasta que escuché la historia y hasta que me dijeron que iba a poder trabajar con alguien del calibre de Edgar Vivar, ¿no? Edgar Vivar fue el personaje principal de esta historia y... ¿Qué trata de? Ahí voy. Sí, él iba a ser el principal, entonces dije, bueno, pues esta oportunidad no la puedo perder. Entonces esa fue una de los detonantes que me dijo que quiero dirigir esto. La otra fue la historia. La historia se trata de una familia de Gilberto y Pablo, que son padre e hijo, que básicamente se trata de conocer cómo Pablo llegó a ser la persona que era ahorita, que básicamente era una persona pues cuadraplégica,
que no podía moverse, que no podía hacer gestos, no podía hacer nada, porque tuvo una lesión en el tallo cerebral que lo dejó completamente inmóvil, ¿no? Entonces, nosotros vamos conociendo poco a poco la historia entre Gilberto y Pablo y de cómo fue que Pablo llegó a ese punto. Y mientras vamos conociendo la historia, nos damos cuenta que Gilberto no es el padre amoroso que nosotros pensábamos, ¿no? Que cuidaba al hijo enfermo, Ajá. ¿no? Que nosotros pensábamos de que, ay, qué padre, Gilberto es un papá muy amoroso y tan dedicado a su hijo, que le pone tanta atención, y a pesar de que es una persona mayor, como quiera lo sigue cuidando con todo su esfuerzo, que no sé qué, hasta que llegamos a cómo llegaron ahí, ¿no? Y llegamos a ver a un Pablo sano, Sí, conviviendo con un papá algo autoritario. sí, básicamente, o sea, la historia de Pablo y de Gilberto es una relación muy obsesiva de control, básicamente, o sea, que Gilberto siempre se esfuerza en controlar a Pablo, que es su hijo, a, con la idea de que en algún momento Pablo se le va a salir de control, sin darse cuenta que realmente esa ideología o ese miedo venía meramente de él, ¿sabes? O sea, que realmente Pablo nunca se le iba a salir de control, solo era porque él se lo imaginaba. Entonces, esta historia realmente resonó demasiado en mí porque el detonante de todo esto fue que Gilberto se entera que Pablo es homosexual o que puede llegar a ser homosexual. Realmente nunca se aclara en la historia. Porque le descubre unos mensajes. Unos mensajes, ajá. Entonces, nunca se aclara en la historia y pues lo que detona a que Gilberto establezca como el mayor control posible sobre Pablo es eso, ¿no? Que lo termina dejando como está porque no quiere que se le salga de control y no quiere que lo deshonre y no quiere que nadie más le hable más que él. Entonces, por más que yo diga, cuando le estuve leyendo el guión y que yo decía de que es que esto es ficción, tranquila, o sea, es algo que también fue muy fuerte para mí porque me ha tocado conocer gente, chavos o chavas homosexuales, que no pueden ser realmente las personas que ellos quieren hasta que salen de casa. Entonces, es algo muy fuerte que pues, a pesar de que nosotros podamos decir, esto no pasa, de que esto es ficción, esto ni de chiste podría llegar a pasar, es como, pues sí pasa, o sea, sí pasa y es algo que seguimos ignorando y es algo que no le seguimos poniendo importancia, pero es algo que puede pasar, ¿no? Es algo que puede suceder. Entonces, la historia de Pablo fue muy impactante para mí, por eso yo quería, o sea, dirigirla porque quería contar la historia desde la perspectiva de él. Quería que todo el mundo entendiera lo que era vivir con una persona tan obsesiva, tan controladora, tan autoritaria, al punto donde no te deja vivir como tú eres, ¿no? Al punto de que como quiera lo tienes que seguir queriendo porque sigue siendo tu familia. Exacto. Entonces, sí, o sea, te digo, yo a este proyecto llegué realmente sin ganas de dirigir, yo no quería dirigir. Y ya querías un descanso. Yo quería un descanso, pero cuando leí la historia y cuando me enteré con quién podía trabajar y a quién le podía aprender, fue como que pues, no quiero desaprovechar esta oportunidad, ¿no? Y aparte que vimos a un Edgar Vivar quizá muy apartado de la imagen que todos tenemos, ¿no? Exacto. Aquí él interpreta a un padre de alguna manera algo villano, que él provoca a su hijo que termine de esa manera, claro, para tenerlo controlado. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces sí, es como también verlo a él fuera de la zona de confort en la que siempre lo vimos. Y para ti, ¿cómo fue todo este proceso de trabajar con él? Fue mucho de aprendizaje, o sea, la verdad. Era, a pesar de que ya había dirigido 2 cortometrajes en el semestre pasado, era la primera vez que me tocaba dirigir un cortometraje de este calibre. O sea, por el simple hecho de que yo llegué ya a un proyecto con presupuesto, fue como que, ok, ya voy un poco de gane, ¿no? Entonces, fue mucho de aprendizaje durante todo el proyecto. Trabajar con una persona que tiene muchísimos años de experiencia, que ha trabajado en 1001 cosas. Y siendo quién es, ¿no? O Exacto. sea, el mismo nombre ya lo... Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que fue muy enriquecedor hasta cierto punto porque, pues obviamente yo cada proyecto que hago aprendo una manera diferente de dirigir a la gente porque siempre trabajo con gente diferente y personalidades diferentes, ¿no? Entonces con él aprendí mucho a que él hace mucho de su trabajo previo. O sea, que yo a lo mejor me había imaginado a un Gilberto
no a lo mejor súper diferente a lo que él se había imaginado, pero a lo mejor una versión diferente, ¿no? Pero cuando él llega y me propone todas estas cosas, es como que, ok, de que tiene sentido por dónde va, ¿no? De que tiene un buen camino por donde se está guiando. Trabaja mucho la personalidad de sus personajes, lo cual es muy padre, es muy interesante de ver, porque o sea, le pone mucha atención a estos detallitos. O sea, me acuerdo que una de las escenas que hicimos donde van a cenar, él se sienta y lo primero que hace es se persina. Y eso no es algo que venía en el guión, no es algo que yo le dije que hiciera, sino es algo que a él le nació hacer porque así había interpretado el personaje, ¿no? Entonces, es muy padre ver cómo diferentes actores empiezan a evolucionar con sus diferentes personajes. Se meten en la piel, exacto, ¿no? Porque exacto. tiene razón, él hace eso y porque también era muy apegado a la religión. Exacto. Van a misa, ¿no? Sí, o sea, son rasgos que le ponen más personalidad a tu personaje, que a lo mejor no habías pensado porque en tu cabeza era muy obvio, pero cuando lo hacen así de sutil es como, está chido, o sea, no había pensado eso, ¿sabes? Suma el proyecto. Exacto, entonces fue muy, muy padre, la verdad, trabajar con él, fue muy interesante, fue una experiencia de aprendizaje muy buena, la verdad. O sea, el otro día saliendo de ahí de la proyección, muchos me decían de que, oye, pero qué bárbara, de que tienes 22 años y puedes decir que dirigiste a Edgar Vivar. Y yo pues sí, o sea, es algo que como que no me había caído el 20, ¿no? Como que era algo que nomás había pensado de que, pues sí, ese proyecto estuvo chido. Pero fuera de ahí no había pensado qué tanto había impactado, ¿no? Entonces, fue muy padre, la verdad, digo, trabajar con... Un gran aprendizaje para ti. Sí, fue muy, muy enriquecedor trabajar con gente con tanta experiencia. Incluso con Luis, que fue el otro actor, él también ya es actor profesional. Fue también muy interesante ver cómo él actuaba porque su papel en ciertos puntos era un poquito más difícil porque a él no se podía mover. Entonces es como, ¿cómo te proyecto todo lo que no puedo decir con los ojos? Porque aparte no podía hacer nada más que parpadear para arriba y para abajo. Cuando le decía sí o no. Entonces no podía hacer absolutamente nada. Entonces lo que le aprendí mucho a Luis es que yo le preguntaba de que tú qué hiciste, tú como Luis, qué hiciste para prepararte para ser Pablo. Y me contaba todo lo que hizo y era muy interesante de ver cómo cada quien tiene una manera para aprender de su personaje, ¿no? Entonces estuvo muy padre, la verdad, aprenderle de muchas personas. ¿Y fue un proyecto que a ti te gustó el resultado? Sí, sí me gustó. Siempre creo que hay espacio para mejorar, pero creo que es porque ya yo también estoy muy ciclada en lo que veo. Creo que tú también trabajaste en edición, ¿verdad? Sí, yo trabajé en la edición, porque la historia nos da para casi un mediometraje. O sea, duró 25 minutos. Duró 20 minutos con créditos, pero la historia se puede extender un poquito más. O sea, tenemos tomas para alargar esto un poquito más. Y vamos a hacer una versión más larga y una versión más corta. Entonces, sí estoy bastante satisfecha con el producto que presentamos. La verdad, no me esperaba tampoco que hubiera tan buena respuesta por parte del público, porque como yo ya lo veía una y otra vez, yo ya sentía los 20 minutos, ¿no? Y lo primero que me empezó a decir la gente que, oye, es que duró bien poquito. Y yo de, ¿cómo no? De que duró 20 minutos, ¿qué onda? No, no se sintió. Creo que es uno de los mejores halagos que me pudieron haber dicho, el hecho de que la historia fue muy bien contada y que se sintió entretenida durante todo el tiempo. Te digo, siempre creo que se puede mejorar, por eso vamos a tener diferentes versiones, pero estoy bastante satisfecha con lo que logramos, sobre todo por el tan poquito tiempo que tuvimos para hacerlo. O sea, realmente tuvimos 3 días para rodar un guión de 16 páginas. Y tuvimos bastantes inconvenientes, desde técnicos hasta personales y hasta con los actores, o sea, porque tenemos que respetar también que la edad de Don Edgar Vivar a veces, digo, es una edad avanzada, ¿no? Y aparte tenía alguna dificultad de salud, ¿no? Que se cansaba mucho tiempo parado. Entonces, hubo un momento que se sintió mal y tuvimos que esperar a ver si podía seguir adelante, porque pues obviamente no le decir, ay, pues párese, siga trabajando, no, ¿sabes? Tampoco se trata de eso, entonces, sí, o sea, fue un reto para todos los que estuvimos en el crew y todos los actores y todos los maestros, todos, o sea, absolutamente todos los que estábamos participando en este proyecto, porque pues fue como dificultad tras saber cómo lo vamos a hacer y al final salió. Y creo que todos estamos bastante orgullosos de eso. Y del resultado. A mí me gustó.
Muchas gracias. Estuve en la proyección el viernes y como dices, no se sintieron estos 20 minutos, la verdad. Está muy bien contada y ya, o sea, es un producto creo que va a sonar mucho, creo que tienen planes para él Sí, a futuro. queremos festivalearlo. Los maestros traen bastantes planes para festivalearlo, mandarlo a diferentes festivales. Precisamente por eso queremos hacer una versión un Ser poco más corta. corta para que no haya tanto problema para meterlo a festivales. Pero sí, o sea, esperemos que vaya a tener bastante, Resonancia. sí, Sí, sería lo esperemos que sí. ideal. Y pues muchas gracias por invitarme a participar en él una No, vez más. gracias por ayudarnos. Y pues sí, creo que sí, Leo me comentó que querían recortarlo a 15 minutos Ujú. porque su plan era ponerlo en el Festival de Cannes, Ujú. en el próximo evento, ¿no? Sí, sí. Los maestros siempre mandan los proyectos que se hacen en verano a Cannes. Queremos mandarlo también a otros festivales. Leo y yo traemos muchas ganas de mandarlo al Festival de Morelia. Y pues a ver qué tal, ¿no? Precisamente, digo, ya ahorita hay una versión más corta, ya cortada a 15 Ah, minutos, ok, ya existe. pero o sea, todavía le falta edición, ¿sabes? O sea, es nada más de que ya recortamos las escenas a que duren 15, pero pues la idea es que dure 15 con todo y créditos, ¿no? Ujú. Entonces tenemos que seguirle editando para que se sienta más fluido todavía y que se sienta más a gusto todo. Entonces, Qué bien, esperemos que pues, vaya bien, que esperamos que tenga sí. todo el éxito, Sí, porque sí, sí. detrás de este cortometraje existe un trabajo arduo desde mucho antes de los días de rodaje. Sí, muchísimo. Y pues se nota todo el trabajo previo que hubo, el trabajo ya en el momento de grabar y el trabajo de postproducción también, que ha sido muy bueno y creo que eso sí se ha reflejado. Y ahora, ¿qué nuevos proyectos vienen para ti a futuro? Bueno, ahorita voy a tomar un breve receso Ujú. Que ya lo porque necesitas. ya lo necesito. Voy a empezar a trabajar en una agencia de fotografía. Ah, ok. Mi plan es seguir trabajando en el largometraje que escribí. Es una historia de un chico, como una historia de crecimiento, por así decirlo. Y quiero trabajarlo para ver si puedo encontrar la oportunidad de picharlo y vendérselo a alguien para que me compre pues el guión. Ujú. Entonces quiero trabajar en eso durante todo el semestre. Quiero trabajar en un proyecto, o sea, esto es durante el próximo semestre, ¿verdad? Ujú. Pero quiero trabajar en un proyecto personal como mi pieza principal de portafolio, que quiero hacer como una antología de sentimientos en formato de video, que básicamente es como un vistazo a cómo yo siento los sentimientos y cómo quiero que la gente perciba lo que yo siento, ¿no? Ok. Entonces quiero meterme un poco, pues es bastante experimental eso, quiero meterme a mi lado experimental que realmente no he podido explorar, qué es lo que quiero hacer este semestre que viene, porque pues ya es mi último semestre antes de graduarme y quiero aprovechar pues todo lo más posible antes de que salgan otros proyectos, ¿verdad? Y pues sí, por lo pronto esos son mis planes ahorita, seguir trabajando obviamente en compasión y pues ver qué sale de eso, porque obviamente sé que de ahí van a salir muchísimas oportunidades, la verdad. Y pues seguir adelante, a ver qué más sale. O Y sea, estoy seguro que van a salir muchas cosas buenas, porque hay talento, hay trabajo, hay dedicación. Ya con eso ya la tienes ahí de sí, ganar. sí, Este, esperemos que sí. yo creo que sí. Este, aún no tienes como historias ahí que, Para producir, como propuestas en que a ti te falten terminar. pues la única propuesta que tengo ahorita es la de digo, el largometraje que escribí, me quiero acordar del nombre, pero no me ¿No lo acuerdo de cómo acuerdas? le puse el título. Pero esa es la única propuesta que tengo ahorita. Y te digo, este otro proyecto que quiero empezar a trabajar como pieza principal de mi portafolio, pero no tengo nada hecho todavía. O sea, estas son ideas que me han surgido por lo mismo, donde he empezado a trabajar con más gente y que me han empezado a surgir durante el mes que estuve trabajando en este otro proyecto. Entonces, pues a ver qué sale para el próximo semestre. Pues esperemos, Ale, que todas las cosas buenas sucedan. Te Muchas deseo todo el gracias. éxito del mundo. Creo que eres de las directoras con las que me ha dado mucho gusto trabajar. Creo Muchas que gracias. a tu lado el trabajo no se siente como trabajo.
al contrario, en las 4 veces que he trabajado contigo, me he sentido muy a gusto, me he sentido muy apoyado por la directora, me he sentido impulsado, empujado, o sea, no he estado solo y creo que eso a uno como actor lo beneficia mucho y se siente muy bien. Entonces, gracias por eso, gracias por pues este tiempo compartido, gracias por venir al programa. Gracias por invitarme. Nos la hemos pasado muy bien aquí y pues ya se nos acaba el tiempo. Qué rápido. Así de rápido se nos pasó. Qué rápido. Igual si quieres mandar saludos a alguien. Pues a mis amigos, supongo, y a mi familia, si alguien lo logró ver, si no, pues al rato se los paso. Sí, ahí en la página se queda, igual en el canal de YouTube también. Y pues nos vemos el próximo lunes, ahora con nuevo horario ya. Estaremos de 1 a 2 de la tarde, todos los lunes en su programa Cinefilia. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.